Bienvenidos una vez más a esta reunión que tenemos ya de manera electrónica con todos ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor y estamos agradecidos de que estén atentos y pendientes a estas transmisiones. Estamos una vez más con nuestro hermano el pastor Fidel Méndez. Tuvimos la primer parte de la entrevista que estamos realizando acerca de la historia de la iglesia, y como usted sabe, en medio de esta travesía o del contar de esta historia surgen puntos especiales y puntos necesarios en que debemos estudiar y explicar. En la última ocasión nos referíamos acerca del inicio del movimiento Príncipe de Paz. Y surgió un estudio que debería ser un poquito más específico, ¿cómo decirlo? Un poquito más especializado, para que todos ustedes puedan tener conocimiento acerca de lo que es la nueva era, a qué se refiere y cómo está influyendo el pensar cristiano de nuestros tiempos. Damos la bienvenida a nuestro hermano Fidel una vez más y vamos a retomar de donde le dejamos, hermano Fidel. Díganos usted, en palabras resumidas, ¿qué es la nueva era y por qué es necesario que el cristiano sepa de esto? Sí, la nueva era es un sincretismo de diferentes religiones que son aglomeradas y en una sola línea. La nueva era se le llama así porque estamos, según esta corriente, estamos en la nueva era. Quiere decir que hubieron eras antiguas. Según esta corriente, sí. Son cada 26,000 años. Se recorre 12 casas. Y cada casa tarda en recorrer 2170 años. Empezó esta filosofía, empezó en la era de Adán. Adán fue el avatar y su era se llamó Era de Taurus. Como podemos ver, se está hablando del zodiaco. Cuando terminó la era de Adán, siguió la era de Aries. Y el avatar, Abraham, signo del carnero. Terminó la era de Adán y siguió la era de Piscis, con el signo del pez. Y el avatar Era Jesús. Habíamos dicho. Pero murió Jesús y empezó la nueva era. Por eso le decimos la nueva era. Se llama también el nuevo amanecer y tiene otros 4 o 5 otros nombres. Pero como Jesús, como avatar. A partir de que muere Jesús, entramos a la nueva era o era de Aries. ¿Era de Aries? Y quedamos que... de Acuario. No, de Acuario, perdón. Y quedamos que el avatar, ¿quién es? Somos nosotros. Somos nosotros. Aquí veo como en lo que usted dice hay un sincretismo entre el zodiaco, que no sé si estoy confundido, pero parece que es de un culto pagano griego. Claro. Y pero toma como avatares a personajes de la Biblia, que son de origen hebreo, de origen judío. Sí.
la nueva era no desprecia ninguna corriente filosófica o religiosa. Por eso hablo de un sincretismo. Y está metiendo pensamientos, por ejemplo, la palabra avatar. ¿Qué es el avatar? Es un Dios. Es un Dios, y ese Dios es un Dios que lleva cada era. Uh-huh. Fíjate el peligro de esta filosofía. Porque ahora en esta filosofía tú eres Dios, porque tú eres el avatar. De manera que, metiendo conceptos hindúes y doctrinas orientales, introducen sus conceptos al cristianismo. Y en el cristianismo tenemos nosotros una verdad. ¿Y en el cristianismo quién es la verdad? En el cristianismo es Jesús. Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero en esta nueva doctrina de la nueva era, en esta enseñanza de la nueva era, hay un ejemplo, por ejemplo. ¿Tú cómo consideras a Satanás? Satanás es el enemigo, el adversario, el acusador. Y hay otras personas, porque hay ahora un culto satánico, que dicen Satanás no es malo. Dicen que es el portador de la luz. Fíjate, porque a esto lleva esta doctrina. Y precisamente eso significa Luzbel, ¿no? Luzbel, el portador de la luz. Luzbel. Entonces, si vamos a esta doctrina y le preguntas a la nueva era, ¿quién de los dos tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Tú que dices que es malo o el otro que dice que no es malo? La nueva era te va a decir, los dos tienen la verdad. Tú tienes tu verdad y el otro tiene su propia verdad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada uno es avatar. Uh-huh. Esta doctrina que veíamos hace la pasada entrevista está introduciéndose muy sutilmente, de manera que ahora hasta en Facebook, en internet te están pidiendo que crees tu avatar. Bueno, el avatar se entiende como un usuario. Sí. ¿No? En internet a partir del año de 1980 se introduce con los videojuegos. En conceptos internet. Uh-huh. Pero vamos a esto. Esta palabra no es de 1980. Esto ya es muy antiguo. Con sutileza te están metiendo a ti conceptos sutiles, de tal manera que te dicen que Lucifer es un ángel bueno. Fue el primer aliado de Adán. Y ahora en esta era, tú no necesitas un redentor. En la última era, o sea, en la que estamos viviendo, tú no necesitas un redentor. Por eso se dice que esta doctrina es deísta. ¿Por qué? ¿Qué es deísta? Deísta. Se diferencia de teísta. Porque teísta, nosotros somos teístas. Para nosotros Dios es el todo en nosotros y tiene relación con el humano. Pero en el concepto deísta
no niegan a Dios. Pero dicen que Dios creó todo lo que hay y le puso reglas y leyes. Y ahora tú como avatar no necesitas redentor. Mira la terrible. Lo único que necesitas es buscar la luz a través de la sabiduría y te va a acompañar Lucifer. Bueno, en los conceptos que ha dado, yo creo que escuchándolo de primera vez diría yo, ¿qué cristiano podría ser seducido o engañado por esta doctrina? O sea, ¿qué cristiano podría creer que el diablo es un ángel de luz, que Lucifer es un ángel bueno? ¿Qué cristiano podría pensar que ya no necesita de la salvación o de la redención que ganó Cristo por nosotros? ¿Cómo eso ha cambiado directamente o prácticamente la doctrina o las costumbres cristianas? Se ha introducido tremendamente, porque como es un conglomerado de doctrinas, de planteamientos, hoy, por ejemplo, cuando se decreta, porque tú tienes el poder, fíjate. ¿Qué es decretar? ¿A qué se refiere cuando dice decretar? Tú decretas, firmas lo que se tiene que cumplir, porque tú tienes el poder. Uh-huh. Fíjate, tú tienes el poder. Ahí es donde nosotros los cristianos debemos tener mucho cuidado, porque el poder es de Dios. Uh-huh. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, le pedimos en su misericordia. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Y entonces entran estos pensamientos en algunas iglesias. Decíamos en la entrevista pasada que Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, en la postura de la nueva era, es como la reencarnación que nos habló. En la postura de la nueva era, dice, si Cristo vive en mí, si ya no vivo yo soy Cristo. Uh-huh. Ahora lo entiendo. Esa es la influencia que puede tener la iglesia cristiana, un cristiano bien intencionado que puede ser manipulado por estos pensamientos. Claro. Precisamente recuerdo que no es muy reciente que murió un hermano querido que fue muy sonado en toda la cristiandad, nuestro hermano no recuerdo ahorita su nombre. Bueno, una cantante cristiana oró por él antes de que él muriera y decretó sanidad para este varón, para Julio Melgar. Y en su oración decía, y no aceptamos un no por respuesta. Muchas iglesias, muchos pastores señalaron la oración de esta hermana, de esta cantante artista cristiana, al hacer una oración de este tipo, diciendo no aceptamos un no por respuesta. Y hay muchos que hacen su oración así, influenciados sin saberlo por una filosofía como esta. Una filosofía de la nueva era. Por ejemplo, estamos con la doctrina de la prosperidad. También es viene influenciada de la nueva era. La doctrina de la prosperidad, donde la premisa es que no, Dios es un rey. Y tú eres hijo de un rey. Uh-huh. Por lo tanto, tú tienes que vivir como un rey. Son como medias aquí verdades. En la tierra. Sí, sí es. Porque realmente somos hijos de un rey. Claro que sí. Sin embargo, dice el Señor, mi reino no es de este mundo. Amén. Uh-huh. Entonces, tenemos, por ejemplo, la doctrina de el reino ahora. Kingdom now. Kingdom now. Que dice, no
no puede venir Jesús. Fíjate. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la iglesia? ¿Qué dicen? Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Pero esta doctrina, teniendo principios satánicos, dicen, no puede venir, porque todavía no se ha establecido el reino en la tierra. ¿A qué viene? Si es rey, viene por un reino, porque aquí está su reino, pero como no está, no puede venir. Esta filosofía o doctrina del Kingdom Now se refiere a que el cristianismo tiene que empezar a gobernar en las esferas políticas, en las esferas económicas, en las esferas todavía de diversión, en la televisión, y como no está pasando eso, dicen, el Señor no puede venir. No puede venir. Se oponen. ¿Qué dijo este señor Dante Gebel en una predicación que dio? Cuando seguramente se refiere a la vez en que estaba predicando que los que querían irse ya, que viniera el Señor y que irse ya, parecían ratas. Ratas del Titanic. Las ratas fueron las primeras que escaparon. Fíjate cómo sus posturas francamente heréticas. ¿Por qué? Porque no tienen como base la palabra de Dios. Pero observa esto. ¿Qué es lo que nos lleva a la salvación? Cristo. Cristo. La fe. Y la fe en Cristo. Porque no es la sabiduría. Esta nueva era, su propósito es la salvación. Fíjate, dicen que buscan la salvación, pero no necesitas redentor. Lo que necesitas redimirte tú en base a la sabiduría. Por lo tanto, tienes que ir ascendiendo en tu conocimiento hasta que este mismo conocimiento te redima y llegues al pleroma. ¿Qué es pleroma? Pleroma es lo máximo. Ese es el pleroma. Es como el tercer ojo del hinduismo. Pues tú debes llegar a esa perfección. Entonces, pero dice 1 Corintios 1:21 que a Dios no le agradó salvar al hombre por la sabiduría del hombre, sino que Él salva al hombre por la locura de la predicación. ¿Y qué se predica? Se predica a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso pues yo creo que vamos a dar una enseñanza. Una enseñanza más específica. Más específica, porque esto... Lamentablemente en estos videos duran alrededor de 20 a 30 minutos, precisamente por las limitaciones que tenemos. Tenemos una cámara de celular y el tiempo lo va a medir la capacidad que tiene el celular, por eso precisamente no podemos hacer videos más largos. Pero llegará el tiempo en que podamos hacer estudios específicamente específicos, doctrinales, porque los hermanos necesitan ser doctrinados. Por eso la orden del Señor, id y doctrinad, dice, a toda criatura. Leemos un poco los comentarios que recibimos acerca de esta nueva forma de presentarles la palabra. Nuestra hermana Tove Enes, de Noruega, nos dice: ¿qué quiere decir con Dios en ti? Me gustó mucho verlos. Saludos a Juanita. Y nos pone un corazón. Saludos a Juanita, que está del otro lado de la pantalla. Cuidando la cámara. Nuestro hermano Antonio Villegas también nos pregunta: ¿qué quiere decir con la fe de tu fe? Si ustedes recuerdan, y hablamos de eso también hace 3 videos. Nuestra hermana Elizabeth
Nos dice, hermanos, bendiciones, por favor, pudiera explicar, pastor, qué significa decretar y declarar. Eso lo acabamos ya de comentar un poco, tal vez deberíamos retomarlo en Sí, otra ocasión. ese es un punto que debemos tomar doctrinalmente también. Nos dejaron picados, dice ella. ¿Para cuándo la segunda parte? Bendiciones. Pues esta es la segunda parte y esperamos todavía ustedes nos pregunten más y podamos responder adecuadamente todas sus inquietudes. Entonces, hermanos, si nos puede explicar brevemente qué quiere decir Dios en ti. ¿Es acaso también algo relacionado con esto de que si Dios está en mí, entonces yo soy Dios? Porque hay pensamientos de algunos pastores que dicen eso, entonces yo también soy Dios. Eso es lo que dice la nueva era, Uh-huh. que somos dioses. Porque así dice el Salmo. Cuando Dios quisieron es apedrear a Jesús, le dijo el Señor, por utilizó qué el buena Salmo. obra me... ¿Sí? Entonces, ¿qué significa Dios en ti? Por supuesto que vamos a necesitar ya un tema específico sobre la fe. Sobre la fe. Pero si vemos nosotros en 2 de Pedro 1:4, dice de la siguiente manera. Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Claro, necesitamos profundizar más esto, pero Dios en ti significa que cuando tú eres iglesia viene de ek kaleo, que significa llamado de afuera. ¿Qué quiere decir esto? Llamado del mundo, de lo vil, de lo sucio. ¿Cuántos de nosotros, yo mismo, tenemos un pasado feo, hasta vergonzoso? Pero no cabe duda, Cristo es la respuesta, porque vinimos a Él con fe. Le dijimos, Señor, soy pecador. Entregamos al Señor nuestras cargas, nuestros pecados. Y dice la palabra, así lo dijo el profeta, que nuestros pecados iban a ser limpiados y arrojados a lo más profundo del mar. Y la sangre de Jesucristo el justo nos limpia de todo pecado. Y sucede otra cosa, que ese es el encuentro que tuvimos con Dios. Y cuando tuvimos ese encuentro, dice Efesios 1:13, fíjate, dice de la siguiente manera: dice, en Cristo también, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, la fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿y dónde fuimos sellados? En nosotros. Nuestra alma, nuestro corazón, lo más profundo, allí fuimos sellados. ¿Qué quiere decir? Que puso Dios en su misericordia el Espíritu de Cristo en nosotros. Ese es un milagro portentoso. Dios en ti. Es parte también de esto que se dice y que se encuentra en la palabra: Dios por nosotros, Dios con nosotros y ahora Dios en nosotros. Así es. Que nos habla acerca de la Trinidad del Señor, si no estoy equivocado. Bueno, la realidad es que se refiere a la salvación, porque la salvación es
Dios, en su amor, enviando a Cristo. Cristo muriendo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Asciende y envía al Espíritu Santo. Y dice, no nos iba a dejar huérfanos. Dice, el Espíritu Santo no solo iba a estar con nosotros, sino en nosotros. Entonces en eso se refiere cuando dice Dios en mí, es el Espíritu de Dios que está en mí. Es una persona divina. Muchos dicen, otros que tienen sus planteamientos dicen, es una fuerza como la electricidad. Tócala y te electrocuta. No ha de ser una electricidad de 110, porque el Espíritu Santo es un poder, pero es una persona en nosotros. ¿Por qué crees que ahora ya no pecas a gusto? Por el Espíritu que está en nosotros. Y antes sí, porque no lo tenías. Todo cristiano ya no peca a gusto. Amén. Muy bien, acerca del estudio de la Trinidad, que es muy profundo, en el doctrinario que tiene cada uno de los pastores, si no lo tiene, por favor comuníquese con nosotros para que le podamos enviar una copia. Viene explicado en el segundo punto acerca de la Trinidad, que realmente es muy extenso y es muy difícil de explicarlo y de entenderlo también si no somos guiados por el Espíritu Santo. Pero es una doctrina básica de la Iglesia, en general donde quiera que está, pero sobre todo aquí en la Iglesia Príncipe de Paz, el segundo punto doctrinal. Pues es que la Trinidad no viene en sí como Trinidad, la palabra, pero la Biblia nos la muestra. Y más ahora el Espíritu Santo lo muestra. Muy bien. De eso es lo que el pastor, eso es lo que recibió del Señor. El pastor Benjamín. El pastor Benjamín. Muy bien. Sí. Vamos a terminar con esta pregunta. El hermano Antonio Villegas, ¿qué quiere decir con la fe de tu fe? Es lo que dijo en el video que subimos al cerro. Ahí mencionó acerca de la fe de tu fe, que era diferente a la fe de Dios en ti. ¿Cómo es? Bueno. ¿Qué es eso? Es que Dios utiliza la fe para salvarte. Dice Romanos 5:2 que tenemos entrada a esta gracia. Gracia es el favor de Dios. La salvación es un favor que Dios te hace. Y tenemos entrada a ese favor por la fe. Bueno, desde niños nosotros tenemos fe natural. Por eso tú puedes, yo veo de tu hija, la tuya, cómo te busca y cómo confía en ti. Eres su papá. Pero esa fe con el tiempo se va, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo muchas otras cosas buenas y malas. Pero estamos con posibilidades de creer, porque eso es la fe. Creer también es confiar. Hay un libro que me gusta mucho, la introducción de un abogado, que es Carranca Rivas, me parece, que hizo la introducción de El hombre mediocre. Ahí en su introducción da puntos muy bonitos con respecto a la fe, a un aspecto de la fe que es la confianza. Pues bien, así llegó el pastor Benjamín. Escuchó la palabra. Llegó por su fe natural a entender que el Evangelio era bueno.
Pero una vez que por tu fe, entraste, creíste, te entregaste, sabiendo que Él es bueno, viene la obra de Dios en nosotros. Y cuando viene la obra de Dios en nosotros, Él no lo puedes engañar. Conoce tu corazón, te ve y te sella. En ese momento adquieres la fe de Dios en ti. Es Dios que pone ahora esa fe poderosa, esa fe que tú sabes, que le dices al enfermo, en el nombre del Señor Jesucristo, sé sano, y el enfermo es sano, pero ya no es tu fe. La fe natural diría, este enfermo no va a sanar o tiene que ir a tomar un medicamento, ir a ver al doctor para ser sano. Mira, muchas veces tú eres doctor y yo soy doctor y me encuentro con enfermos y viene la mente. ¿Qué le puedo dar? Sí. Estoy usando mi conocimiento y mi fe Y natural. Mi fe natural. Bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo. Esperamos todavía participen ustedes con sus preguntas, lo que usted quiera saber acerca de doctrina, de historia de la iglesia. Cualquier cuestión que podamos responder lo haremos con mucho agrado. Damos gracias a nuestro hermano pastor que estuvo aquí con nosotros y les deseamos bendiciones. Amén.